Y ahí estamos. Bueno, hola chicas, hola chicos. Vamos a empezar con la clase. Bueno, esta clase, es para el segundo parcial de biología del CINEU. Y vamos a empezar viendo lo que sería los nucleótidos. ¿Alguno tiene idea de lo que es un nucleótido? Que lo pueda decir. ¿No? Bueno. Un nucleótido es una molécula que se forma por la combinación de tres moléculas. Una es una base nitrogenada, otra es una pentosa y otra es un ácido fosfórico. Estos nucleótidos pertenecen a dos grupos distintos, como pueden ser los ribonucleótidos, que contienen ribosa, y los desosirribonucleótidos con desosirribosa. Eh, También existen dos grupos de bases nitrogenadas. Primero, tenemos las púricas, que contienen adenina y guanina. Y por otro lado, están las pirimídicas, que tienen citosina, timina y uracilo. Bueno, la unión de la base nitrogenada con la pentosa forma lo que sería un núcleo, nucleócido. Perdón. A esto se pueden adherir uno, dos o tres moléculas de ácido fosfórico, eh, y según cuántas tenga unidas, se nombran nucleócido monofosfato, nucleócido difosfato o nucleócido trifosfato. Como acá pueden ver acá en la imagen. Y todas estas uniones están involucradas, eh, todas las uniones que se involucran se producen por las reacciones de condensación. Estos fosfatos se unen entre sí por los enlaces anhídridos, y estos enlaces que se forman pertenecen a un tipo de unión de alta energía. Se le denomina así porque almacenan más energía que otros enlaces covalentes, y esto se debe a que los grupos fosfato tienden a ceder protones, adquiriendo cargas negativas que se repelen entre sí. Por lo tanto, para unirlos es necesario vencer esa fuerza de repulsión, o sea que se debe entregar una cantidad mayor de energía. Inversamente, cuando estas uniones se hidrolizan, la energía es liberada. Como pueden ver en la imagen, cuando ocurre la hidrólisis, se libera energía, y cuando ocurre la fosforilación, se necesita más energía, se consume. Bueno, los nucleótidos libres que quedan en este proceso son componentes de coenzimas. Estos ribonucleótidos se polimerizan entre sí para formar ácido ribonucleico, que sería el ARN, mientras que los desoxirribonucleicos se polimerizan también, dando como origen el ADN. Bueno, ¿y pero qué es un ácido ribonucleico? ¿Qué es el ARN? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir? El ácido ribonucleico, o ARN, es un polímero lineal de ribonucleótidos, eh, que tienen
A ver, sí. Que tienen estos monómeros de ARN, tienen adenina, guanina, citosina e uracilo. Tienen que acordarse, sí o sí, que el ARN no contiene nucleótidos de timina. Los nucleótidos se enlazan entre sí mediante enlaces fosfodiéster. Estos se producen al reaccionar el hidroxilo uniendo al carbón en posición 3 de ribosa del primer nucleótido, con el grupo fosfato unido al carbón en posición 5 del nucleótido entrante. Acá pueden ver las imágenes, o la imagen. Todos los ARN se sintetizan en el núcleo, porque su síntesis requiere ADN como molde, aunque muchos de ellos son transportados luego al citoplasma. Existen tres tipos principales de ARN que participan en la forma directa en esta síntesis de proteínas. Tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. También tenemos a los ARN pequeños, que se les llaman así, y están ubicados tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y participan en muchas formas, de muchas formas, en estos procesos relacionados con la maduración y la expresión de los otros ARN. Después tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que este está formado por dos cadenas de desoxirribonucleótidos. En cada cadena están presentes cuatro clases de nucleótidos: adenina, guanina, citosina y timina. Te tienen que acordar que en el ADN no hay nucleótidos de uracilo. Así que ya tenemos dos diferencias entre ARN y ADN. En una tenemos uracilo, en el ARN, y en el ADN tenemos timina. Bueno, estas dos cadenas están unidas mediante puentes que se llaman puentes de fosfodiéster. Estas dos cadenas que forman la molécula de ADN son antiparalelas, ya que están orientadas en sentido inverso. Podemos ver que tenemos que empiezan en el 5 y termina en el 3, y la inversa, la otra que es inversa, empieza en el 3 y termina en el 5. Además, ambas cadenas se enfrentan por sus bases, que establecen entre sí uniones del puente de hidrógeno. Estos pares de bases no lo hacen al azar, estas cadenas no se relacionan al azar, sino que siempre se aparean entre una base púrica y una base pirimídica. Más específicamente entre la adenina con timina y la citosina con guanina. Este apareamiento específico se produce por dos motivos. Uno es llamado limitación estérica o espacial, y el otro motivo es por la composición de las bases. La limitación estérica se debe a que las bases púricas son mucho más grandes que las bases pirimídicas. Las bases púricas eh, tienen 7 y las bases pirimídicas un 4. Si estas bases se enfrentan al azar, las moléculas de ADN no tendrían un diámetro constante, sino estarían por un lado zonas anchas, por otro lado zonas angostas,
Eh, Al complementarse una base púrica con una pirimídica, el ancho del par de bases y de la molécula es constante. La suma te daría 11. Esto hace que esta estructura sea estable y que pueda desenvolverse esta estructura. Además, tanto la adenina y la timina por un lado, como la citosina y la guanina por el otro, poseen sustituyentes en las posiciones adecuadas. Para establecer uniones o puentes de hidrógeno, tenemos entre la adenina y la timina se forman dos puentes, y entre la citosina y la guanina, tres puentes de hidrógeno. Acá en la foto pueden ver que donde hay adenina y timina hay dos puentes de hidrógeno, y entre la citosina y la guanina, tres. Bueno, las cadenas antiparalelas y complementarias adoptan en el espacio una estructura helicoidal y dextrogira, ¿no? O sea que gira hacia la derecha, como si se enrollaran sobre un cilindro imaginario. Por eso se ha comparado a la molécula de ADN con una escalera de caracol. Este tipo de disposición, en la cual pentosas y fosfatos se exponen en el exterior, mientras las bases ocultan en el interior de la doble hélice, responde al comportamiento de las moléculas en medio acuoso. Por un lado, tenemos la pentosa y los fosfatos, que son hidrofílicos, y las bases, que son hidrofóbicas. Hidrofílico significaría que pueden estar en el medio acuoso. En cambio, hidrofóbico sería lo contrario. No pueden estar en ese medio acuoso. O se escapan de ese medio acuoso. Bueno, después tenemos, acá en la imagen, tenemos el modelo de ADN de Watson y Crick. Eh, lo más importante es eso, es el modelo en sí, eh, creado por Watson y Crick en el año 1962. Bueno, tenemos el genoma y los genes. ¿Qué es? El genoma es una célula el genoma de una célula es la totalidad de la información genética contenida en su secuencia completa de ADN. Esta secuencia, tenemos que aclarar que es una secuencia de nucleótidos. Sin embargo, como estos solamente se diferencian en la base, se utilizan las expresiones secuencia de nucleótidos y secuencia de bases. Eh, Algunas partes de esta secuencia de los genomas son genes y otra parte son regiones intragénicas. Entre los genes se incluyen los fragmentos que contienen información para fabricar una proteína. Estos genes llevan información codificada para producir proteínas que después se transcriben en el ARN mensajero. Vamos a decir que se fabrica una molécula de ARN mensajero que copia la secuencia de bases del gen. Este ARN mensajero lleva la información codificada
para después ser decodificada o traducida en los ribosomas. Como resultado, se fabrica una proteína según las instrucciones del gen. Unos genes se pueden transcribir, pero no se pueden traducir. Eso significa que un fragmento de ADN se utiliza como molde para sintetizar una molécula de ARN, pero esto no tiene información codificada para fabricar la proteína. El ARN que se obtiene en este caso es el producto final del gen y tiene otra función, que puede ser estructural o catálica. En alguna de estas dos categorías entran de todos los demás tipos de ARN, como los que ya vimos. Por lo tanto, un gen puede definirse como un fragmento dentro de la secuencia del ADN, que codifica una proteína o una molécula de ARN estructural o una molécula de ARN catálico. Podemos ver acá en la imagen eh, que dentro de los genes hay regiones señalizadoras que no se transcriben. Estas actúan como signos de puntuación, marcando el principio y el final de un gen. Si bien estas zonas no son copiadas, son indispensables para que el resto del gen se pueda transcribir. Con esto se puede ampliar la definición del gen, incluyendo no solo las regiones que codifican una proteína o un ARN, sino también las secuencias requeridas para transcribirlo. El gen es una unidad de transcripción. Las células regulan la expresión de sus genes. Nos transcriben y traducen todos sus genes al mismo tiempo. Existen en el genoma secuencias que actúan como reguladoras. Es decir, que el ADN no solo contiene la información sobre todas las proteínas y el ARN, sino que también, por medio de las secuencias reguladoras, informa acerca de cuándo, en qué células y en qué cantidad se deben fabricar. Para ejercer esta regulación en la transcripción, las secuencias reguladoras deben unirse con proteínas reguladoras, a las que se conoce como factores de transcripción específicos. Las secuencias intergénicas son secuencias no codificantes. Estas nunca se transcriben y aunque existen diferentes hipótesis sobre este significado, se desconoce la función de estas secuencias intergénicas. A esto se le llama ADN chatarra. Hasta ahora, chicos, ¿tienen alguna duda o quieren que vuelva a explicar algo? No, no, perfecto. Buenísimo. Bueno, la transcripción. La transcripción es el proceso en el cual la secuencia de bases de un gen se utiliza como molde para la síntesis de una molécula de ARN. Cada gen presenta una región promotora que señaliza el sitio donde comienza el gen y el nucleótido de la secuencia donde debe iniciarse la transcripción. También eh, están las secuencias terminadoras del gen que marcan el punto del final de la transcripción.
La transcripción de un gen requiere la actuación de una enzima que se llama ARN polimerasa o ARN-pol. Esta enzima reconoce la secuencia del promotor y se une a él. A partir de su unión con el promotor, el ARN-pol avanza sobre el gen, separando transitoriamente las dos cadenas complementarias de ADN que la forman. Las cadenas o hebras de ADN eh, se desaparean eh, y forman una burbuja de transcripción. Una de las cadenas, la que la ARN polimerasa recorre, es es la de 3 a 5, que es utilizada como molde o plantilla para ser copiada. La otra cadena, que es la cadena complementaria que queda, que es la 5'3", es el antimolde de ese gen. A medida que el ARN pol avanza, reconoce las bases que forman la cadena molde. Esto hace que conforme los ribonucleótidos que se aparean en el molde de ADN, la ARN pol cataliza la formación de estos puentes de fosfodiéster que se enlazan entre sí. De esta forma va creciendo una cadena de ARN complementaria y antiparalela al molde. El ARN crece en dirección 5'3 sobre un molde leído en la dirección 3'5. Al mismo tiempo que el ARN ya transcripto crece, la burbuja de transcripción se desplaza junto con la polimerasa. Esta parte ya transcripta vuelve a aparearse con el antimolde del extremo 5 eh, del ya transcribido que se separa del molde. El proceso concluye cuando la ARN-pol llega a la secuencia terminadora. Entonces, el extremo 3 del ARN sintetizado se desaparea de su molde y se libera, mientras la burbuja de transcripción se cierra. Como el ARN se sintetiza por complementariedad con respecto al molde y el antiparalelo del mismo, su dirección y secuencia de bases coinciden con las del antimolde. Por esta razón, el antimolde es llamado también hebra positiva o codificante. El molde sería la hebra negativa o no codificante. Bueno, ahora seguimos con el código genético. En la secuencia de bases de los ARN mensajeros está codificada la información para la síntesis de proteínas. Un gen de una proteína X tiene una determinada secuencia de bases. Esta se transcribe al ARN mensajero y en ella se debe radicar la información acerca de cuáles aminoácidos, cuántos y en qué orden deben ser unidos para sintetizar la proteína. El código o idioma de genes está constituido por tripletes de nucleótidos. Las cuatro bases, adenina, guanina, citosina y timina o uracilo, dependiendo del caso, pueden formar 64 tripletes diferentes, según el orden en el que se combinen. Cada uno de estos tripletes funciona
como una palabra en código. Los tripletes, una vez transcriptos en el ARN mensajero, reciben el nombre de codones, que sería una unidad de código. De los 64 tripletes, existen tres que son interpretados como punto final del mensaje. Son los codones, son los codones llamados stop. eh, Como sería el UGA, uracilo, guanina y adenina, y el UAG, que sería uracilo, adenina y guanina, o el UAA, uracilo, adenina, adenina. Cuando el ARN mensajero es traducido en los ribosomas, cualquiera de los codones stop indica que la proteína ya ha sido terminada. Entonces tenemos que cuando ocurre esta traducción en los ribosomas, cuando aparece cualquiera de estos tres codones, significa que finaliza. Los 61 codones restantes codifican aminoácidos. Cada codón nombra uno y solo a un aminoácido en particular. Esto evita errores en el momento de la traducción. Esto pasa porque si un codón nombrara dos aminoácidos diferentes, la célula no sabría cuál de estos dos aminoácidos elegir. Esto haría que ese mensaje que recibe esta célula eh, sería ambiguo y daría lugar a muchas interpretaciones. Pero el código genético tiene un codón para cada aminoácido. Por eso el mensaje no es ambiguo. Bueno, ahora les voy a dar un ejercicio y me lo escriben acá, o me lo dicen oral, o me lo escriben acá por el chat, que les voy a dar eh, un antimolde. Bueno, lo voy a escribir acá, si todos lo ven. Bueno, ahí todos lo pueden ver. Bueno, quiero que ese antimolde hagan el inverso, hagan el molde, así respetando cada triplete, y me lo dicen a oral o eh, me lo escriben acá en el chat. Se lo hago hacer porque es un ejercicio de parcial esto. Les van a dar algún triplete o unos cuantos y ustedes van a tener que elegir el correcto.
No. Y ahora no es correcto porque te estoy pidiendo el molde. Este sería el antimolde, ¿no? Ahí voy a poner antimolde. Y el antimolde es del ADN. Ahí cuando vos pones U, ya sería uracilo y ya sería con ARN. Acuérdense, el antimolde es de ADN y el molde también es de ADN. Así que usted tiene que poner eh, el inverso, sería. Eh, ¿Se acuerdan que la adenina va con timina, la guanina con citosina? Así sería. Bueno, les doy hasta las 9 eh, para que me lo hagan. A ver, sí, estaría bien como lo hiciste Yara y Franco también. Acuérdense de que siempre estos codones, estos tripletes, perdón, eh, lo tienen que poner siempre en mayúscula. ¿Por qué? Porque en ejercicios también se pueden poner algunos en minúscula y si uno lo señala como bien, está mal. Pues siempre se escribe con mayúscula. Y bueno, ahora hagan eh, cómo se haría con ARN.
Bueno. eh, Ahí, Mati, les di un ejercicio para ver si lo entendieron. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que en esta transcripción, tenemos dos cadenas que son antiparalelas. Una tenemos un antimolde, como estamos viendo acá, y el inverso sería el molde, ¿no? Molde porque es el molde que toma el ARN para transcribir para transcribir. Entonces, en el examen te piden hacer esas cosas. No sé si lo entendés, Marina. Eh, Cuando tenemos este triplete ATG, o sea, adenina, timina y guanina, en el antimolde, el molde sería el inverso. Y como sabemos, como vimos más atrás, la adenina eh, crea puentes de hidrógeno con la timina y la guanina con la citosina. Entonces, cada vez que tengas que hacer el molde del antimolde, sabes que la adenina va con la timina y la guanina con con la citosina. Y ahí serían estas dos cadenas de ADN, ¿no? Pero cuando ocurre la transcripción, eh, ahora tenemos que hacer, sería, cuando hagamos la transcripción, tendría que ser el inverso del molde. Entonces, como acá, como puso Franco en el chat, quedaría, en vez de TAC, quedaría AUG, quedaría. Ahí, Jere, estuvieron respondiendo en el chat. No sé si eso era una actividad, como habéis dicho, ¿qué onda? Sí, 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 es de actividad. Ahí la pongo para que la vean. Entonces, pero lo acomodamos. Pero quedaría así. Una vez que ocurre esta transcripción, los tripletes de ARN quedarían así. Bueno, si a alguno le queda alguna duda, le puede decir o le puede escribir por el chat y volvemos a hacer otro ejercicio o vuelvo a repetir algo. Bueno, entonces seguimos. Espero que le haya quedado bien cómo sería este proceso. Claro, y ahí en el ARN quedaría como lo puse abajo. Lo puse así, viste, pues, bueno, no lo puse bien en tamaño y color para que no se nos vaya el tiempo, pero quedaría así. Eh, tra- eh, Transcripto en el triple tag quedaría AUG. ¿Por qué? Porque la timina eh, sabemos que se une con la adenina, ¿no? Que crea puentes. Y la adenina con el uracilo. ¿Y por qué uracilo? Porque ya estamos hablando de ARN.
Y bueno, la citosina con la guanina. Y así sucesivamente. Acá que tenemos el GAG, sería guanina, adenina, guanina, quedaría citosina, uracilo y citosina. Bueno, entonces seguimos. Si a alguno le quedó alguna otra duda, la escribe y, bueno, y después la vemos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula que lleva la información para la síntesis de la proteína. Durante mucho tiempo se sostuvo que este ARN mensajero era un gen. Mortal María. El ARN mensajero y las proteínas son colineales, porque la secuencia de nucleótidos del mensaje se correspondería con la secuencia de aminoácidos de la proteína. Esto resultó ser una verdad a medias, ya que en la década del 1970 se encontró que los ARN recién transcriptos en las eucariotas, también llamados como pre-ARN mensajeros o transcriptos primarios, suelen ser mucho más largos mientras permanecen en el núcleo, eh, contrario a sus versiones maduras que ya se fueron al citoplasma. Esto se debe a que en el gen existen secuencias que se transcriben, pero que luego se eliminan del ARN. En efecto, esto quiere decir que en los genes que codifican proteínas, en las eucariotas, se presentan dos tipos de secuencias, que estas se alternan. Están los exones y los intrones. Tanto exones como intrones son transcriptos. Sin embargo, una vez formado el transcripto primario, los intrones son escindidos y se eliminan del ARN mensajero, mientras que los exones se empalman unos con otros, y este proceso recibe el nombre de corte y empalme. El corte de intrones y empalme de exones. O splicing, algunos le dicen. En el núcleo de las células eucariotas existen partículas ribonucleoproteicas. Estas son formadas por ARN, pequeños nucleares, se les llama, cuyas moléculas de ARN catalizan el corte de intrones y el empalme de los exones. La palabra exón quiere decir que se expresa, ya que los exones son las partes traducidas y los intrones son las regiones intercaladas. El mensaje para la síntesis de la proteína queda constituido una vez que los exones se empalman. No obstante, la secuencia de codones queda flaqueada, o que queda débil, tanto en el extremo 5 como en el 3, por las regiones no codificantes. Eso se trata de secuencias necesarias para la traducción, pero no se traducen en aminoácidos. Además de este corte y de este empalme, los pre-ARN mensajeros eucariotas sufren otras dos modificaciones antes de convertirse en el ARN mensajero maduro.
La primera modificación es el capping, que consiste en un agregado o capuchón, que no es otra cosa que un nucleótido modificado en el extremo 5 del transcripto. Este capuchón se añade al transcripto cuando este consta de unos pocos nucleótidos de longitud, mientras que aún se está transcribiendo. Este capuchón protege al ARN de enzimas que pueden degradarlo y por eso es necesario para el splicing y para la posterior traducción. Entonces tenemos que el capuchón o cap sirve como protección para que este ARN no se degrade. En el otro extremo ocurre la otra modificación. Se denomina o se realiza la poliadenilación. Poliadenilación. Es el agregado de una serie de nucleótidos de adenina que forman la cola polía. Aunque existen excepciones, en general la cola polía parece ser indispensable para el ARN mensajero, para que pueda salir de los poros de la envoltura nuclear. De todo esto podemos decir que el gen es en realidad más largo que el ya transcripto y es más largo que el ARN mensajero. Los ARN mensajeros, una vez maduros o procesados, se dirigen al citosol, donde son traducidos, eh, aunque también se dice que podría haber traducción en el núcleo. Después de esta traducción, en general son rápidamente degradados. Esto quiere decir que una vez que, que el ARN cumple el ciclo se dirige al citosol y después de ser traducidos, se degradan o son eliminados. Después tenemos el otro tipo de ARN, que sería el ARN de transferencia. Estos son moléculas que se encargan de transportar los aminoácidos, es decir, la materia prima para la síntesis de proteína. A esto lo llevan hasta el ribosoma. Estos ARN de transferencia tienen entre 75 a 85 nucleótidos de longitud, que se despliegan en forma de una hoja de trébol. En estos ARN de transferencia, que ya están plegados, se distinguen dos extremos. Por un lado, el extremo aceptor del aminoácido y el anticodón. Este extremo aceptor se une a un aminoácido determinado. El anticodón consiste en una secuencia de 3 bases de la cadena de ARN de transferencia, la cual se unirá a un codón que tenga una secuencia complementaria. Estos ARN de transferencia son específicos para una clase de aminoácido. Por otro lado, su anticodón reconoce solo al codón que lo complementa. Como resultado, a cada codón le corresponde un aminoácido específico. Se puede decir que estos ARN de transferencia son los verdaderos traductores, ya que al mismo tiempo son capaces de leer el idioma de los nucleótidos del ARN mensajero y de reconocer a los aminoácidos, haciendo como enlace para ambos lenguajes.
La unión de cada ARN de transferencia con el aminoácido correcto depende de unas enzimas que se llaman aminoacil ARNT, o sea, ARN de transferencia sintetasas. Cada una de estas cataliza la formación del complejo entre el aminoácido y el ARN de transferencia específico. Estas sintetasas reconocen algunas bases que diferencian un ARN de transferencia de cualquier otro. Esta unión se denomina activación y consume energía. Esta energía queda parcialmente retenida en el enlace de alta energía que se forma entre el ARN de transferencia y el aminoácido. Y esta será utilizada para la formación del enlace peptídico durante la traducción. La activación tiene lugar en el citosol, antes de que se produzca la traducción en sí. Dado que todas las proteínas se construyen a partir de los mismos 20 aminoácidos, cada ARN de transferencia puede utilizarse para traducir cualquier mensaje. Así es que, a diferencia del ARN mensajero, los ARN de transferencia son moléculas más estables, que tienen una vida más larga y se reutilizan una y otra vez. Después tenemos otro tipo de ARN, que son los ARN ribosomales. Este ARN ribosomal es el ARN más abundante en las células. En las células eucariotas existen 4 tipos de ARN ribosomales, de los cuales tres se transcriben en el nucleolo, como un solo ARN precursor que luego es despedido. El último ARN que queda, o sea, el cuarto, se transcribe fuera del nucleolo. Estos distintos tipos de ARN ribosomales se asocian con proteínas para formar las subunidades de los se asocian con proteínas para formar las subunidades ribosomales. Y que estas construcciones también suceden dentro del nucleolo. Esta función de los ribosomas es la síntesis de las proteínas. Los ribosomas se ensamblan en el citoplasma y cuando inician la traducción, eh, los ribosomas estos se ensamblan en el citoplasma cuando inician la traducción en un ARN mensajero. Bueno, después pasamos a otro proceso que ya sería la traducción en sí. Esta traducción se inicia al unirse el ARN mensajero con el ARN de transferencia iniciador, que transporta la metionina y las subunidades ribosomales. Una vez completada la primera etapa, que es llamada etapa de iniciación, comienza la elongación de la cadena peptídica. Entonces, un segundo ARN de transferencia, cuyo anticodón complementa el codón adyacente, ingresa al sitio A, cargando el segundo aminoácido
lo que luego, a continuación, ese primer aminoácido se separa del ARN de transferencia. En esta etapa de elongación ocurren los siguientes pasos. Primero ingresa al sitio A el ARN de transferencia complementario del segundo codón. Luego, los sitios P y A son ocupados por sendos, que son ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Después, la peptidil transferasa cataliza la formación del enlace peptídico entre los dos aminoácidos. Después se transfiere el primer aminoácido, el segundo, y se libera el primer ARN de transferencia. Después el ribosoma se transloca, dejando vacante, o se sale, por así decirlo, dejando vacante el sitio A, para que luego un nuevo ARN de transferencia cargado con su aminoácido ingrese de nuevo al sitio A. El peptídico permanece unido al ARN de transferencia ubicado en el sitio P, que luego es transferido al aminoácido en el sitio A. Durante toda esa elongación se repite este ciclo de eventos. Bueno, después tenemos como la terminación de la traducción, que se divide en dos partes. Primero, un codón a stop queda ubicado en el sitio A. Después, un factor de deliberación se une al codón a stop. Como sabemos, el fin de la traducción se produce cuando un codón a stop o de paro llega al sitio. Estos codones de terminación no tienen ARN de transferencia complementarios. A estos se le unen proteínas denominadas factores de liberación. Este factor de liberación o proteína provoca la separación de todos los elementos que participaron en la traducción. O sea, se separan las subunidades ribosomales del ARN mensajero y el último ARN de transferencia se rompe su unión con la proteína sintetizada. Y por último, la terminación de traducción, la segunda parte es donde todos los elementos que participan en la traducción se separan y finalmente se puede obtener la proteína. Tenemos que saber que este ARN ribosomal cumple un papel catálico durante la traducción. Esto hace la formación del enlace peptídico se deba a la actividad del ARN ribosomal. Además, de los factores de liberación que actúan en la etapa de finalización, para la síntesis de proteína se requiere la presencia de otras proteínas que participan en las etapas precedentes, como serían los factores de iniciación y de elongación. Por último, se debe recalcar, o se debe tener en cuenta, que la síntesis de proteína es un proceso que consume energía.
O sea, fabricar proteínas para la célula es un proceso enérgicamente más costoso que la síntesis de cualquier otro tipo de proteína. Eso hace que la célula gaste una banda de energía. Bueno, hasta acá, chicos, llegamos hasta la clase de hoy. La clase de mañana la va a dar una compañera y van a ver todos los otros temas que quedan. ¿A alguno le quedó alguna duda? ¿O quiere que vuelva a explicar algo? Por mí no, para mí fue súper claro todo. Mortal, de una. Si no, chicos, bueno, tienen el grupo para, para que podamos seguir. No sé si tienen alguna otra duda o después se les surge alguna duda, pueden escribir en el grupo de bio eh, y, y todo bien, le contestamos por ahí también. Buenísimo, muchas gracias por tomarse el tiempo para estas clases. No, 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 de nada. Eh, recomendaciones mías. Eh, vean todos los dibujos del libro, que están re claros. Bueno, y además, en el parcial también toman dibujos. eh, Estos esquemas que hacen, los toman. Así que estudienlos, practiquen esto del antimolde, del molde, del RN. Eh, por favor, no pongan uracilo en el ADN o diminen en el RN, porque posta que el profe los tacha. Así que nada, chicos, bueno, si tienen alguna otra duda, la pueden escribir en el grupo. Y seguro la clase, esta también va a estar subida a algún canal de YouTube, así que si la quieren escuchar de vuelta, para sacarse dudas también o para recordar algo, la van a poder ver. Genial, muchas gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Todos. Bueno, fue rápido. Sí, 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 sí. Y media hora.